¿Verdad? Sí. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a una sesión más del seminario PhD. Y hoy nada, contamos con la presencia de Pablo Lemus, visitante de la Universidad de Chile, que ha venido a pasar y que, bueno, que ha estado unos cuantos meses aquí con nosotros en el IMUS. Y bueno, hoy nos va a dar una charla que tratará sobre... Chan, chan. Muchas gracias. Hoy día... ¿Por qué no suena? Bueno, ahora sí, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Un saludo también a los que están en internet. Me presento, soy Pablo Lemus y yo vengo de Chile, soy de la Universidad de Chile. En particular, también participo del CEINE, que es el Centro de Investigación de Inteligencia de Negocios, también, de la Universidad de Chile. Y acá este proyecto lo he estado desarrollando con Sebastián Ríos, que es mi tutor del doctorado, y también acá con Emilio Carrizosa, que estuvimos trabajando con parte de modelamiento y procesamiento, cómo abordarlo. Entonces, hoy día vamos a hablar de dos temas. Primero, voy a abordar la introducción para poder darle el contexto de este problema, entender la necesidad del negocio y el por qué lo estamos modelando de tal forma este problema. Y en función de eso les voy a mostrar al final dos casos de estudio que estamos trabajando con respecto a este problema, en particular de mi tesis. Entonces, partamos. Primero, el mercado de Chile es un mercado muy competitivo en el caso de las telecomunicaciones. De hecho, ya casi ni hay cobros por pasarse los minutos, los planes son tan amplios que se perdieron mucho los ingresos extra en el mercado. Entonces, eso obligó a que las cosas sean más eficientes por necesidad de la competencia de estas empresas. Y a la vez, si el servicio es interrumpido, tiene que ser compensado al cliente. O sea, aparte de ofrecer un servicio y que te afecte en la marca si falla, más encima tienes que indemnizarlo. O sea, es un mayor costo. Y para mantener la continuidad operacional del negocio, es necesario mantener antenas funcionando, ¿cierto? Pero uno podría pensar, pongamos más antenas para cumplir. No, las inversiones son muy grandes, tanto que uno tiene que tener la capacidad del uso de estas antenas, del tráfico del servicio de voz, llamado, mensaje, para que en verdad puedan ser rentables. Si no, es una inversión mal hecha. Entonces, para entrar en contexto también, dado que en la introducción dijimos que era mantenimiento predictivo, hay que tener claro 4 tipos de mantenimiento. El primero, el más típico, es el reactivo. Como cuando se nos echa a perder el teléfono, uno rompe la pantalla, lo lleva a arreglar, reacciona en el momento. Nada grave, ¿cierto? Después tenemos los mantenimientos preventivos, que es como en el caso de los vehículos, los automóviles, cada ciertos kilómetros hay que hacerle la mantención, ¿cierto? Uno ya estima más o menos, pero a veces puede fallar antes de esos kilómetros, ¿cierto? Hay una aleatoriedad ahí en la eficiencia de esos intervalos, pero es más o menos el valor esperado. El tercero es basado en condiciones, es cuando estamos monitoreando, ¿cierto?, los estados de las máquinas, y cuando pasa un nivel que ya conocemos, podemos prevenir que ocurra algo y tratarlo con anticipación. Pero el último caso es el predictivo o prescriptivo también. ¿Por qué? Porque uno tiene que avanzar en el modelo de analítica para poder tomar decisiones al respecto. A mí no me sirve de nada si yo digo esto va a fallar
y no hago nada al respecto. Tengo que anticiparme. Esos son los 4 tipos de mantenciones. Entonces, ahora vamos acotándolo a la situación de Chile. ¿Qué ocurre? Podemos ver la geografía, por si alguno no lo conoce, es un país largo de 4.000 kilómetros. De hecho, si lo colocan sobre Europa, es la distancia entre Portugal y Moscú. Y a la vez angosto, son entre 200 y 300 kilómetros de ancho. O sea, el mismo día pueden estar en la playa y en la nieve, siempre digo eso. Entonces, ¿qué ocurre? El poder distribuir a la gente los recursos para poder hacer las mantenciones, primero, es muy caro, es muy costoso tener gente en cada una de las antenas. Segundo, las antenas no están en ciudades directamente. Hay obviamente, pero no todas están ahí facilitadas el acceso. Hay zonas rurales, a veces en la cordillera, equipos aislados. Entonces hay que planificar cómo vamos a hacer las mantenciones y a la vez con anticipación porque nuestros recursos son limitados. Y sobre todo en un país que es muy centralizado y que tiene esta dimensión, necesitamos anticiparnos bien. Y es por eso que este problema lo abordamos desde el punto de vista predictivo, para poder hacer una toma de decisiones que permita optimizar los recursos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entiende? Genial. Pero ¿por qué hablo de...? Bueno, ya dije prescriptivo. Entonces, por eso es vital mantener esto, esta toma de decisiones. Pero a la vez no basta con decir, esto va a fallar ahora. Necesito planificarme en un horizonte de tiempo para que alcancen a llegar, ¿cierto? Y sobre todo si uno externaliza, por ejemplo, los equipos de mantención. Si no van a ocurrir siempre, también me cuesta mucho tener a alguien trabajando en planta si no va a estar haciendo nada. Lo externalizo. Entonces tengo que avisar, en este caso al menos con un día de anticipación para que puedan ir. O sea, yo tengo que predecir que en este problema el rango de falla va a ser desde la toma de decisión a un día para que puedan ir a abordarlo. Eso es como el horizonte o la meta o el foco del negocio. Siempre esto lo miramos desde el punto de vista de negocio. ¿Y por qué? En este caso es práctico, a diferencia de la metodología KDD, que es en función de obtener una información o alguna insight del estudio que hacemos, aquí ya estamos trabajando en modelo productivo. Esta es la metodología CRISP-DM. A diferencia del otro típico KDD, tenemos todo lo que es, primero, comprender el negocio, porque si no vamos a estar haciendo trabajo que no nos va a servir para nada, ¿cierto? Después hay que entender los datos como vienen. Yo puedo pensar todo lo que quiera, una idea súper buena, pero si los datos no funcionan, no sirven, no vamos a poder hacer nada. Tercero, la preparación de esos datos. Hay que tener procesamiento, transformarlo, obtener valor. Por eso se habla mucho de minería de datos, porque hay que excavar los datos para poder sacar algo de valor. Después viene la parte del modelamiento, que aquí es como, todo suena bonito, la inteligencia artificial, machine learning, pero si lo miramos en tema de tiempo, eso con suerte es el 10% del proceso del trabajo. El 80% se concentra generalmente antes, y esto es un proceso iterativo. Y finalmente viene la parte de la evaluación, donde uno obtiene los resultados, modelos, y lo lleva a productivo en este caso, o puede ser un reporte, ¿cierto? Esa es la metodología CRISP-DM. Y en función de eso trabajamos, y esto va alineado con la metodología ágil, que esto es a corto tiempo ir sacando prototipos evolutivos que permitan ir obteniendo respuestas rápidas y ir avanzando a medida que va el tiempo invirtiendo recursos. Por eso tenemos este enfoque y no el KDD. Entonces, ahora sí entremos de lleno a los casos de estudio. Aquí les tengo un diagrama de lo que son las antenas de telecomunicaciones. Y en particular mi tesis son 3 casos que están marcados acá, pero vamos a abordar 2. El primero tiene que ver, a ver si logro apuntar, con los equipos de transmisión. Estos son los que permiten comunicarse entre las antenas para poder transmitir la llamada. De ahí voy a entrar en detalle. El segundo que vamos a abordar hoy día son con respecto a las celdas de RAN, Radio Access Network, que son las que permiten, son la unidad mínima que permiten conectar la llamada. Y bueno, otro caso es siempre importante también las baterías de respaldo, porque si hay un corte del sistema eléctrico, se apaga la antena y ahí hay que responder mucho más rápido también. Entonces, bueno, los equipos de transmisión, entrando como a detalle, ya les expliqué que es el proceso que permite transformar las llamadas, transmitirlas, y estas pueden estar entre 30 y 150 kilómetros, o sea, no son menores, a pesar de que podemos tener un espectro de antenas limitada, sí hay conexión entre ellas. Y esto también funciona, o están conectadas, al menos una entre dos para poder hacer una llamada, pero a la vez están conectadas con otras, porque puede desviar la llamada a distintas antenas. O sea, ya empezamos a tener una comunidad, ¿cierto? De ahí podemos ir escarbando, y por algo les recalco eso. Pero sí, efectivamente, si estas fallan, o pueden tener fallas parciales también, no solo hay un equipo de transmisión en la antena,
se puede bajar la calidad del negocio, perdón, del servicio y les afecta la continuidad operacional. Y a la vez pueden sufrir distintos tipos de problemas, que falla energía, a veces roban cable, hay que saber detectarlo, pero por lo mismo uno tiene cierta aleatoriedad que quiere anticiparse. Entonces, analicemos los datos. En particular, este caso era más simple, lo abordamos de manera individual. ¿Y por qué hablo de tensor 3D? Pues generalmente en Machine Learning uno trabaja con tabla en dos dimensiones, ¿cierto? Un registro y todos los atributos. Pero en este caso sí tenemos el tiempo, porque esto va cambiando en cada registro. Hablamos, les mostré delante que era cada una hora, y tenemos los KPIs abordados. Entonces, al final, esto va a ser un tensor que lo podemos ver como el horizonte de tiempo para cada equipo y la cantidad de características. Esa es la forma mínima con la cual modelamos el problema. Y ocurre que cuando tenemos estos temas recurrentes, no siempre van a servir los típicos modelos de Machine Learning. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja con atributos, los modelos de Machine Learning siempre uno los tiene que fijar y crear. Viene de nuevo la parte del CRISP-DM y uno tiene que agregar valor, transformarlo. De repente uno no entiende las variables como son, pero una variable por sí sola no te va a entregar la información necesaria. A veces la variación porcentual, la diferencia entre un periodo y otro, recién nos va a tomar una posible información, porque estos ensayos y errores hay que probar. El problema de esto es que muchas veces no tenemos ese tiempo, ¿cierto? Y si tenemos, no sé, más de 100 sensores para cada equipo, vamos a estar una eternidad entrenando los modelos por muchos atributos. Entonces hicimos una comparación. En este caso lo trabajamos más directo, lo evaluamos con modelos de Machine Learning y aplicamos también unas redes recurrentes neuronales. ¿Por qué? Porque aprovechan este factor de la temporalidad. Entonces vemos que primero las redes neuronales en este caso funcionan mejor, ¿cierto? Y tenemos el accuracy en general para todo es alto, ¿cierto? Pero esto hay que tener cuidado cuando miramos, de nuevo, los indicadores desde el punto de vista de negocio. ¿Por qué el accuracy no puede ser bueno como indicador? Porque este es un problema muy desbalanceado. Si estos algoritmos los entreno mal, lo único que van a hacer es irse a la segura y tirar todo como que no pasa nada. Y ese es el problema que no podemos averiguar. Entonces, nuestro principal indicador acá es el recall. ¿Qué quiere decir esto? Es la tasa de verdaderos positivos con respecto a los verdaderos positivos. ¿Y por qué? Porque a mí me cuesta más que una antena falle y no la vaya a mirar versus una antena que vaya a ver y que no ha fallado. El costo es mayor. ¿Entiendes? Y en función de eso también tenemos la curva ROC, que esto se trabaja harto en medicina o en señales eléctricas. Pero ¿por qué nos sirve esta vista también? No solo el indicador. De nuevo, porque mientras más alto sea acá,
A ver, estamos probando de nuevo. Sí, les pido que me confirmen si es que se escucha ahora, por favor. Ahora sí. Perfecto. Entonces, a ver, vamos a volver la presentación. Parece que ya funciona el micrófono por lo que decían. Así que. Entonces, esto es lo que yo les comentaba. Y más encima, este es un problema multiclase. ¿Qué significa eso? Tenemos distintos tipos de alerta. Obviamente los equipos electrónicos tienen múltiples tipos de falla y no necesariamente sabemos qué son, pero sí podemos agruparlas en categorías, cuando son menores, mayores, críticos. ¿Y por qué nos sirve eso? Porque varias de esas también son posibles de arreglar a distancia. Entonces hay que saber descubrir cuál es el verdadero caso que tenemos que abordar. Y eso lo podemos transformar en este caso lo abordamos primero como una clasificación binaria, después queremos seguir avanzando en esto para anticiparnos a todo lo demás. Y lo último es que estos registros, además de al contrario del anterior, que eran cada 1 hora, aquí tenemos indicadores cada 15 minutos. O sea, es un problema de Big Data también, que nos hace un desafío total el cómo procesar los datos, cómo transformarlos y a la vez la capacidad computacional de los recursos que tenemos. Entonces, esto es lo que yo les comentaba. Primero, tenemos una cantidad de celdas RAM, digamos, de sitios con una cierta cantidad de celdas distribuidos a lo largo de nuestro país. Entonces, como pueden ver, tenemos a veces algunos con una sola celda, con 2, 3, hasta 18, que es un caso menor. Pero como ven, es dispar. No podemos abordarlo directamente uno a uno. ¿Por qué? Tenemos factores que a veces la demanda va a cambiar dependiendo del día, temporalidad, pero también hay una vecindad dentro del mismo sitio, que puede ser que detectemos que uno esté fallando, pero todos sabemos que las medias ocultan muchas cosas, ¿cierto? Podemos tener muchos indicadores, en promedio se mantiene bien y tenemos uno dispar y los otros están tan cerca que nos van a ocultar información. Siempre hay que tener ojo a eso. Entonces, para modelar el problema, primero lo vamos a tener que llevar a una manera agrupada, por sitio. Entonces, ¿cómo lo abordamos? Primero, tenemos que tomar todos los KPI. Este es un pequeño diagrama, después voy a mostrar otro, que tenemos que juntarlo con la alarma, obviamente, y de ahí procesarlo para poder ver cómo creemos que nos va a dar información. ¿Y por qué digo creemos? Porque esto al final, de nuevo, es un proceso cíclico iterativo que vamos mejorando y ver si nos entrega buen resultado o no. No sabemos a priori, pero esperamos que resulte y si no, seguimos avanzando. Aunque también hay que a veces tomar la decisión de que si algo no funciona, no funciona. Yo hablo de un ejemplo de que una vez en Twitter una persona dijo, le incorporé en el dispositivo una red neuronal para optimizar el hecho de que esta aspiradora Rumba, no sé si la llaman acá, esa inteligente, que estas aspiradoras choquen con la pared, ¿cierto? Quiero optimizar que llegue bien y doble. ¿Qué ocurrió? La aspiradora empezó a andar en reversa. Entonces, si nosotros le damos datos basura o modelamos problemas mal, nos va a dar malos resultados. Por eso es importante todo este trabajo previo y el cómo vamos a modelar el problema. Y esto es un poco más aperturado lo que es el proceso de datos. Solo voy a resumirlo un poco, pero para que sepan, cuando les hablé del 80% del tiempo, en verdad estoy hablando de que primero acá tenemos que sacar los datos, procesarlos, también analizarlo, limpiarlo por outliers, si hay correlaciones, saber reducir el problema, que eso es algo muy importante, poder explorar y reducir nuestra dimensión del problema para poder abordarlo bien. Y hay varios, correlaciones, outliers, el valor de la información como tal, e incluso uno ya entra previamente a hacer modelos de Machine Learning para poder reducir la dimensión antes de abordarlo bien. Entonces, este proceso en sí, recuerden que siempre toma tiempo y hay que tener paciencia antes de llegar a esta etapa final, en la cual uno hace todo este procesamiento y más encima el balanceo de las muestras para que nos pueda entregar buenos resultados. En este caso, en las celdas RAN, las etiquetas es el 0,6% de la base. Entonces, imagínense lo desbalanceado que es este problema. Entonces, hicimos un primer acercamiento con los primeros algoritmos normales. De nuevo, sorpresa, los aprendizajes máquinas típicos como tal tampoco funcionaron bien. Obviamente no expandimos tanto el problema con tantas variables, porque en este caso la reducción, transformación de las variables, nos quedaron alrededor de 150. Que de ahí lo reducimos también con análisis de componentes principales, TSNE, probamos una cantidad distinta, para poder trabajarlo de mejor manera y reducir el problema. Entonces, de nuevo, los modelos en general, muchos se van a la precisión como tal,
y en esto volvemos a tener una ventaja de que son las redes neuronales para problemas clasificatorios. Sin embargo, todavía tenemos un porcentaje, un 23% del recall que tenemos que mejorar. Entonces, ¿qué hicimos? Primero empezamos a modelar el problema. Sabemos que las redes neuronales no funcionan. Pero ahora, ¿cómo podemos mejorarlo? Entonces, aquí estamos entrando ahora en un prototipo de que son redes neuronales de grafos. ¿Cómo llego a esto? Primero, entendiéndolo, tenemos que los grafos los podemos transformar a un espacio a través de medidas de similaridad. Y esto podríamos trabajarlo así como un tensor de datos. Esta disparidad, digamos, esta forma de relacionarlo, también sabemos que los arcos nos van a dar información, los nodos tienen ciertas características. Entonces, ¿cómo lo podríamos abordar esto al caso de estudio que estamos haciendo? En las ciudades tenemos distinta cantidad de antenas, ¿cierto? ¿Por qué me podría interesar relacionar algunas antenas y otras no? Porque tengo factores que no estoy observando. No puedo comparar a todas las antenas como tal. Hay un estudio de los data centers, o sea, los data centers son estructuras cerradas que tienen que mantener condiciones climáticas, ¿cierto? De presión, de humedad, estandarizado para poder funcionar. Y aún así, hay diferencias en la eficiencia energética afectado tanto por la temperatura como por la humedad del ambiente. Entonces, a veces estos factores no recogidos sí influyen y queremos tratar de responder esa hipótesis de que la vecindad sí puede traernos información y cortar a través de una distancia los grafos para poder llegar a modelar mejor este problema, ¿cierto? ¿Qué ocurre con esto? Lo que estaba avanzando hasta este momento, había modelos recurrentes de grafos, ¿cierto? Yo puedo tomar esto, ¿cierto? Tomar un grafo y moverlo en el tiempo. Entonces, es un plano, vuelve a aparecer el problema anterior. Tenemos un tensor en 2D que lo estamos mirando en el tiempo. Eso es un problema recurrente. Pero, ¿qué me ocurre acá? O el paradigma espacio-temporal. El espacio nos lo está dando la estructura del grafo. Yo puedo acá hacer un peso del grafo con respecto a la distancia. Un peso, mientras mayor distancia, menor el peso que tiene, por la relación de distintas características. Pero la gran dificultad de lo que está hasta ese momento, y que dentro de las piedras de tope nos encontramos, fue que en muchos de estos casos de estudios se consideraba el nodo con un solo atributo. Y en este caso tenemos múltiples. Lo redujimos de 150 con esta reducción de dimensión, como PSA, que le hablamos del TSNE, a 50. Sigue siendo un problema grande. Entonces, imagínense, hay un estudio que hicieron de poder estimar cuál era la siguiente prescripción médica que tenía que darle una persona cada cierto intervalo de tiempo. Y lo que hicieron fue tener que transformar cada una de esas características en un nodo. Entonces, imagínense cómo crece este problema de conexiones, porque al final de cuentas, las redes neuronales son multiplicaciones de matrices. Entonces, a todas estas variables, características, más encima tenemos que sumarles parámetros que tenemos que calcular con respecto a los arcos. Este problema crece enormemente. Por eso hay que tener cuidado en cómo lo modelamos. Entonces, ¿qué hicimos? En primera instancia, como no podíamos tener esta parte espacio-temporal multivariable, lo intentamos abordar de dos maneras aisladas, por etapas. Primero, considerar la recurrencia por nodo y después juntar todo y hacer una red convolucional para llegar al modelo. Otra forma fue tratar el grafo como tal, agotarlo con etapas convolucionales a una sola característica y después a tenerla recurrente en el tiempo. Estuvimos probando. Sin embargo, como les dije, estos ensayos y errores hasta el momento, no obtuvimos buenos resultados porque el problema en sí todavía no teníamos demasiada información, aparte que esto también depende de las ventanas de tiempo que le estemos dando, el trabajo, y a la vez estamos limitados computacionalmente. Esto es lo que les comentaba, probamos estas dos combinaciones primero, vamos a seguir avanzando, ahora sí ya hay más implementados, descubrí algoritmos espaciotemporales, pero no tanto, onda. Con suerte por el momento vi uno que era para predicción de tráfico, que esto se utiliza mucho en predicción de tráfico, pero generalmente tiene el valor de la medida tomada. Así que ahora hay modelos que permiten, por ejemplo, ver cómo van a ser los movimientos de las personas, tomando como nodos distintas partes del cuerpo y los arcos como las conexiones del hueso. Eso es un modelo espacio-temporal que ya está más avanzado y queremos seguir ahondando en eso. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta de que todo esto va a tener un costo extra computacionalmente. Entonces, en este caso, como íbamos trabajando en prototipo y de nuevo un caso aplicado a una empresa, y que los datos más encima tienen que ser privados, no se pueden compartir, teníamos que trabajar en cierta infraestructura. Entonces aquí ya tenemos que exigir mejor capacidad para proteger esa integridad de los datos.
y a la vez poder darle más épocas de entrenamiento. Al final las redes neuronales son multiplicaciones de matrices con una función de costo y que se va haciendo como el backpropagation hacia atrás con una cierta tasa de aprendizaje. Eso, con la cantidad de parámetros que va a tener, es muy costoso y tenemos que tener esa capacidad. A pesar de que se pueda paralelizar a GPU, hay que saber que cuando estemos trabajando este tipo de cosas nos va a tomar mucho tiempo. A veces puede demorar días, semanas, pero tenemos que saber bien lo que nos puede costar entrenarlo también. Y lo que vamos a seguir avanzando, en particular, entrar de lleno a este tema de los espacios temporales, pero de nuevo, no podemos olvidar uno de los procesos bien importantes también, que es el balanceo. El balanceo de los datos podemos reducir la clase grande, aumentar la pequeña, pero tiene su dificultad extra cuando son grafos, porque al final las etiquetas las tengo por nodo, pero tengo que saber qué grafos puedo disminuir o no, y más encima no perder la menor cantidad de etiquetas en un momento. Eso tiene otra parte de otro algoritmo y hay que entrar. Entonces, hasta el momento eso es lo que vamos avanzando. Ya tenemos prototipos productivos, pero queremos llegar más allá para mejorar los resultados. Entonces, este es el caso de estudio que les quería presentar hoy día. Así que espero que lo hayan disfrutado como yo. Y eso, muchas gracias. Vamos a empezar con la ronda de preguntas. Como viene siendo habitual, empezamos con las de la sala. ¿Hay alguien que tenga alguna preguntilla? Sí, Alberto. ¿Puedes repetirlo? Sí, hablo aquí y se escucha ahora. Que bueno, en primer lugar, que una charla muy interesante, Pablo. Llevamos semana hablando de esto, tú lo sabes, y tengo muchas preguntas a raíz de ello, pero ya te las haré en privado. Una simplemente es que, gente, cuando trabajas con estas cosas, sobre todo con casos prácticos en empresas, hay un problema, y que yo también creo que te habrás encontrado, que las antenas no se ponen todas a la vez, sino que se van poniendo poco a poco. Entonces, la vida útil de esas antenas es algo que tienes que tener muy importante. Y esto va también a raíz con lo que estabas poniendo en el tratamiento de los datos, de la imputación de los datos. Y mi pregunta es si te has encontrado ese tipo de problemas de que las antenas estaban puestas en tiempos distintos y cómo lo has tratado. Mira, la verdad es que en este momento, cuando los tratamos a nivel general, lo agrupamos a nivel país. Entonces, si tenía al menos la temporalidad como tal, está abordado. Obviamente, uno siempre tiene que darle una cierta cantidad de tiempo a los datos. Cuando viene la particularidad de la calidad de los datos, uno tiene que saber desde cuándo tomarlo. Es como cuando uno tiene operativo una máquina, siempre hay un tiempo de rodaje que demora en agarrar su eficiencia. Entonces, ese tiempo de esa máquina tenemos que sacarlo porque nos van a ensuciar los datos. Eso es uno. Segundo, las antenas de telecomunicaciones en general son unas inversiones muy estáticas. Y cuando ya está, es raro que en el corto plazo vuelvan a integrarlo. Entonces, acotamos el tiempo de estudio con los datos a un periodo en el cual no había ocurrido eso. Pero sí, efectivamente, nos puede afectar en el momento que lo modelemos por grafo. Y puede ser necesario que volvamos a modelar este problema con estas sublocalidades o ver si lo expandimos dependiendo de nuestra capacidad. Pero es algo que no podemos dejar de lado, es verdad. ¿Hay alguna pregunta más en la sala? Sí. Yo tenía curiosidad, ¿podrías explicar un poquito más en qué consiste las Graph Neural Network y cómo se aplican al problema? Sí, a ver, si puedo volver a la presentación. A ver. Aquí, ya. El foco de esto, cuando lo modelaron, era poder entender un nodo a partir de sus vecinos. Es como si lo llevamos a un mundo de las redes sociales, cuando partieron, podrías identificar una cierta característica en función de con quiénes te relacionas. ¿Me entiendes? Entonces, como si tu vecindad es de cierta forma y tiene ciertas características, podríamos intentar clasificarte de esa manera. Eso es una cosa, pero sin embargo, los modelos en particular que estamos optimizando, un grafo variado no vamos a poder trabajarlo directamente. ¿Qué es lo que se hace? Es trabajarlo con alguna medida con alguna encoder, que lo que hace es transformar el espacio de la red a otro en el cual sí podemos trabajarlo.
Eso es la forma de entenderlo. Entonces, ahora, el cómo lo trabajamos depende de nuevo de nuestro caso de negocio. Si lo llevamos de esta manera, dándote ejemplo, al predecir el tráfico, yo puedo tener distintos sensores en la autopista, ¿me entiendes? Y puedo mirar la velocidad. Entonces, ¿por qué me puede servir esto? Porque si yo tengo una calle conectada, puedo predecir cómo va a ser la velocidad de un punto, dado de dónde viene el punto anterior, ¿me entiendes? Entonces, dependiendo del problema, cómo se relacionan. También puede hacer procesamiento de imágenes, porque en cada píxel lo puede relacionar con su vecindad. Entonces, es mucho de cómo vas a abordar el problema. Entonces, si entendí bien cómo funciona, es que modela la situación de los datos con un grafo, ¿no? Pero entiendo que el grafo no es bueno para el pipeline del machine learning, entonces utilizas el encoder para enviarlo a un espacio vectorial, ¿no? Un espacio métrico, y eso es lo que realmente después va a alimentar el pipeline del machine learning. Bueno, explicándome mejor. Si lo vamos a trabajar con redes de grafo, de nuevo tenemos que volver a este proceso que multiplicamos las matrices, los tensores que pueden tener muchas dimensiones, y después viene el tema de las derivadas que permite ir actualizando según el gradiente. Pero en grafo no podemos hacerlo. Entonces lo que se hace antes de partir, digamos, es transformarlo de una manera que mantenga la similaridad, pero en un espacio que sí podemos trabajarlo. Y eso es parte de los algoritmos que se utilizan. Gracias. Ok, ¿alguna pregunta más en la sala? ¿No? Todas las dudas resueltas, fantástico. En casa, bueno, o los que estáis online, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta? ¿Alguien quiera saciar su curiosidad? ¿No? Bueno, pues yo tengo una para ti, Pablo. Nada, bueno, queríamos que nos contases un poco qué tal tu experiencia, este par de meses en el Limus en particular y en Sevilla en general. Y nada, bueno, ha sido breve pero intenso. Y nada, que nos cuentes un poco tus impresiones y demás. Bueno, llevo casi 2 meses acá. Gracias por toda la compañía que me han hecho en los diálogos. Sí, Sevilla me encantó, la verdad. Una ciudad muy bonita, así que ya quieran conocer o vivir acá, se la recomiendo. Bueno, puede que mi visión esté un poco secada, pero sí, me gustó. Y con respecto a la experiencia de IMUS, la verdad que para mí ha sido bien enriquecedora. ¿Por qué? Porque yo en general vengo de un mundo que en sí no es tan, digamos, de matemática pura de teoría. Y mucha de la gente que trabaja Data Science cae mucho en lo que es dedicarse a replicar modelos de Machine Learning y dicen que hacen inteligencia artificial. ¿Me entiendes? Pero en muchos casos, la mayoría de los datos no son así. Y hay que saber abordarlo. Y a veces el cómo transformarlo no es suficiente. Entonces, el poder darle una mirada crítica y compleja nos puede dar mucho valor antes de solo trabajar los datos. Y creo que esa es una de las cosas que más se ha aprendido acá, a tomar una visión distinta de cómo abordar los problemas, que nos puede incluso simplificar la vida y hacerlo más especializado y entretenido. Esa es la verdad. Pues nada, le damos las gracias a Pablo una vez más.